Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio de Economía con Sazón. Hoy vamos a hablar acerca del informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que estamos a mitad del camino, no es por hacer promoción. Y vamos a tocar algunos temas de cómo andamos en economía, combate a la corrupción, cómo hubiera sido un gobierno de Anaya o de José Antonio Meade. Pero pues para ello vámonos a este plato de entrada y regresamos con nuestros invitados. En su tercer informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó lo siguiente. Casi todos los pronósticos coinciden en que México crecerá 6% este año. La inversión extranjera llegó a 18,000 millones de dólares, siendo esta la mejor en la historia del país. El salario ha crecido en 44% desde el inicio de la administración. No ha subido en términos reales el precio de gasolinas, diésel y electricidad. El índice de la Bolsa Mexicana de Valores ha crecido 18% desde el inicio de la administración. Se han recuperado 1.210.000 empleos. Falta muy poco para llegar a los 20 millones que había antes de la pandemia. La pandemia no causó una crisis de consumo gracias a los programas sociales. Se eliminó la condonación de impuestos y la corrupción se tipificó como delito grave. La recaudación superó los 2 billones de pesos, destacando que 58 de los grandes contribuyentes dejaron de pagar 159,000 millones de pesos durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Se ha ahorrado 1.400.000 millones de pesos en compras y contratos, reduciendo al mínimo el huachicol y disminuyendo la defraudación fiscal. Se redujo el robo de combustibles, el llamado huachicol, en 95%, los homicidios en 0.5%, el robo de vehículos en 28% y el secuestro en 18%. Y bueno, como en la segunda y tercera temporada nos acompaña nuestro querido pinche neoliberal, el abogado del diablo, el que le pone sabor al caldo. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, ya listo para debatir con 3 representantes de la extrema izquierda o como leí ayer en Twitter, fascistas. Fascistas, ¿no? Porque es lo que le andan diciendo. Y pues usted ya la conoce, nos acompaña Renata Turrent, quien es conductora de La Aquelarre. ¿Cómo estás, Renata? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Y también nos acompaña Óscar Rojas, el economista de la SUFRE, profesor de Economía Política de la UAM. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, ¿ustedes? Gracias. Pues también bien, gracias por acompañarnos. Vamos a empezar entonces con la primera pregunta. ¿Cómo o qué balance harían de la mitad del camino? ¿Cómo vamos? Con todas las dificultades de... ¿Cuáles son esas dificultades? Pues, además de la pandemia. La pandemia, por supuesto, ¿no? Trump, ahorita justo con la crisis migratoria, creo que podemos empezar a pensar en Trump un poco en retrospectiva como el cambio tan fuerte que nos hizo hacer en materia de estrategia migratoria cuando nos amenazó con los aranceles, ¿no? Y es algo que hizo Trump hace ya varios meses, pero que el legado de esa amenaza pues ya se quedó con nosotros. Porque tampoco es que Biden lo haya echado para atrás, ¿no? Por supuesto que no, va peor. Y yo hoy debatí en la mañana que yo prefiero, y con esto por favor hago grande así, no estoy defendiendo. Alberto te va a decir así que estoy defendiendo a Trump. La razón. Por supuesto que no. Pero es más fácil tratar de operar con alguien que abiertamente te está diciendo yo me paro aquí, que con alguien como Biden que en retórica te sale y te dice que todos juntos y todos abrazados y por atrás deporta más gente que Trump. Entonces creo que eso añade otro ingrediente a la suma de dificultades que hemos tenido, pero los resultados que se presentan ahorita en el clip que yo traía aquí en mi argumentario, pero ya no los presentaron mejor, creo que vamos bien. Yo lo que destaco, además de los datos, no más allá, sino además de los datos, creo que es como este cambio cultural. Son dos cosas: el cambio cultural que vemos en el país, la politización, y lo digo como algo positivo, de muchos sectores. Porque hay quien dice que no, que lo técnico tiene que estar separado de lo político, como claro si fueran dos cosas diferentes. Exactamente, ¿no? Como si lo técnico no fuera político, ¿no? Y como si no hubiera una ideología política detrás de lo técnico, que por supuesto que la hay. Entonces eso yo lo celebro porque creo que va a ser mucho más difícil que nos vuelva a llegar un presidente como Peña, Dios
nos libre. Toco madera. O una Naya, o sea, el pueblo está mucho más Que eso lo despierto. vamos a reservar para más adelante. Así ¿no? es. Y la segunda son los programas sociales que son una realidad hoy y que a ver quién se atreve a quitarlas, ¿no? ¿Tú coincides, Oscar? Sí, bueno, hay limitantes, por supuesto. Todo proceso de transformación va a tener esa fricción histórica, vamos a decirlo así, pero pues en lo general a mí lo que me satisface es observar un cambio de forma económica en lo general, ¿no? Una clara intervención del Estado. La pseudooposición ni siquiera ha dicho nada al respecto porque sabe que es inevitable y es Que no es que hubiera antes, o sea, intervención del Estado, ¿no? Pero hay intervención del Estado a favor de determinados grupos. Por supuesto, ¿no? Hay intervención activa y por omisión, ¿no? Entonces el neoliberalismo sí fue una intervención por omisión enorme, pero ahora está con esta otra característica, sobre todo tomando decisiones geoestratégicas, ¿no? Me refiero particularmente, por ejemplo, a la continuidad, a pesar de la pandemia, del transísmico, del tren Maya, de toda la inversión, la recuperación, por supuesto, del sector energético. Entonces, ese gran cambio de forma creo que nos pone de buenas, bueno, a mí me pone de buenas, y por supuesto que va a haber contradicciones muy fuertes, porque dentro de esta organización el flujo migratorio pues es una consecuencia, si no podemos preguntarle a los europeos también en lo que se puede convertir, ¿no? Entonces se están tomando decisiones en lo particular con este cambio de forma, que es una buena noticia, y en lo general también con una concepción geoestratégica bastante interesante, como hace mucho no se veía en este país, por supuesto. ¿No se les cae la cara de vergüenza cuando el presidente que más critica al neoliberalismo hace un informe tan neoliberal? O sea, los datos que está presumiendo son de estabilidad macroeconómica. Ni Peña presumía eso, ¿no? Presume el tipo de cambio, presume la inflación, presume las reservas del Banco de México, que además él no tiene ninguna injerencia y al contrario se ha enfrentado contra ellos. O sea, no se siente raro presumir el no incremento de la deuda. Y eso o sea, ustedes que son de izquierda, ¿no? Así dices, chale, ¿qué onda con este sexenio que salió más neoliberal que todo el PAN junto? Es un regalo para ti. Sí, ¿verdad? Exactamente, o sea... No, justamente eso es lo que quisiera saber, qué opinan de esa posición tan, digamos que conservadora, porque al final de cuentas es conservadurismo neoliberal. Fiscal. Bueno, Fiscal. Ujú. Yo creo que es algo que no podía Andrés Manuel dárselo no podía llegar y reventar el neoliberal, todo un sistema neoliberal que llevaba instaurado 36 años de un año para otro, y que parte de las decisiones estratégicas que tomó con qué empezamos a poner un nuevo régimen fue el tema social, los programas sociales, la soberanía energética, la soberanía en materia de seguridad pública, decirle a los gringos ya no queremos más operaciones Mérida, un montón de cuestiones que sí rompen con este régimen neoliberal. Perdóname que no te voltee a ver. ¿Qué haces? Sí. Y que no podía él, ahora sí que no puedes abrir todas las batallas al mismo tiempo. Entonces, que decidió dejar algunas de las variables, como para hablar neoliberalmente, del modelo neoliberal fijas para no dinamitar, digamos, todo al mismo tiempo. Yo creo que fue algo positivo. Creo que si hubiera ido por el lado económico primero, entonces esta retórica que han tratado de instaurar desde la derecha de que México ya es Cuba, ya es Venezuela, ¿Ya somos Venezuela? etcétera, ya somos Venezuela. Ya casi. Así es. Hubiera sido Aunque mucho Cuba más sí le entra dañina, la deuda. ¿no? Y se hubiera asustado. Entonces creo que haber cuidado, vaya, desde los perfiles que puso en Hacienda, ¿no? Desde su gran espacio, el gran espacio que dejó con respecto al Banco de México. Por eso ahí difiero con que las reservas no son parte de su claro, ¿no? O sea, técnicamente no son parte de un Pero si un ya éxito hasta de se peleó gobierno. con Esquivel, ¿no? Hay diferencias que son buenas para la democracia, pero en realidad creo que el tema de dejar esa autonomía muy clara con el Banco de México, de los perfiles que puso en Hacienda y de rescatar estos datos que ahorita nos mencionabas, creo que es algo positivo para no asustar a nadie de, ya ven, los gobiernos de izquierda no saben, y esto nutre a la narrativa muy sazonada desde Estados Unidos, el New York Times, todo eso, el Economist desde Europa, que hubiera hecho mucho más difícil la gobernabilidad de un país que está cambiando. ¿Hemos superado el neoliberalismo o en qué aspectos? Bueno, pues ahí entronca, ¿no?, esta inquietud que tiene el compañero, y por supuesto que lo hemos superado, ¿no? Porque el problema es que confundamos neoliberalismo con una verdadera búsqueda de estabilización, y eso no es cierto.
Entonces, para empezar, ¿no? Lo que Pero está ¿por qué haciendo... tanto miedo a eso de que lo critiquen con la deuda, con la inflación? No es un asunto de miedo, es un asunto precisamente en lo que significa profundamente estabilidad. Pensemos en China, por ejemplo, tuvo que estabilizarse para participar en el mercado mundial y lo tiene que hacer no como tierra de conquista, para decirlo de alguna manera, sino tomando decisiones estratégicas. El neoliberalismo es dejar todos los criterios que los tome el poder financiero internacional, en última instancia. Entonces, eso no quiere decir que un gobierno de izquierda entonces va a empezar a imprimir billetes así nada más y va a hacer el zafarrancho, porque ese es lo que siempre se vendió ideológicamente como asustarnos con el petate del muerto. Es decir, de que va a venir la desestabilización. Bueno, este gran proyecto de López Obrador, un peligro para México, Claro. cumple su ciclo ahora en este tercer informe cuando dice el presidente tengan para que aprendan, ¿no? Entonces se están utilizando esos elementos no como decir, porque somos neoliberales, sino se está diciendo, no, es que el neoliberalismo en realidad, como es todo un despliegue y una estrategia para hacer negocios privados al amparo del pueblo, pues entonces ahora que hay estabilidad y que esa estabilidad se traduce en posibilidad de ejecutar todas estas grandes acciones de inversión que van a cambiarle la forma al país, pues ese ya es una geoestratégica diferente y en ese sentido podemos decir que se ha superado el neoliberalismo. Y en el tema de inseguridad, ¿qué horas traen? ¿Va a ser el gobierno con más muertos? O sea, peor que Peña, peor que Anaya. Ahí ahorita ya sé que me van a contestar con la primera derivada, con la segunda derivada. Así es. Y con cinismo también, ¿no? Porque todo eso son resultados de lo que hicieron. Pero ya a los 3 años yo creo que ya te va tocando hacerte cargo de tu casa, ¿no? O sea, pues no tienes sé, chance claro. de agarrar medio la onda, pero si siguen aumentando los homicidios y la violencia no cede en ninguna parte del país, en el norte se está poniendo peor, en el sureste que no se había visto por muchos años, ahorita está entrando mucho tema en la narcoviolencia. O sea, ¿qué opinión tienen de esos resultados que informo? Pues yo creo primero que nada decir que es algo que el mismo presidente dice que es uno de sus pendientes, ¿no? No es algo que salga a decir ya logramos echar para atrás la tendencia que teníamos, y aquí subrayo la palabra tendencia, Las derivadas. que empezó desde el periodo de Peña Nieto, ¿no? Creo que desde Calderón. Perdón, de Calderón. Es tramposo decir como están aumentando los muertos sin ver justamente la tendencia de, pues, Felipe Calderón triplicó los homicidios y los feminicidios en su periodo, y Peña, bueno, con su B que nadie puede explicar por qué baja y luego explota, ¿no? Pero es uno de los pendientes que se tienen. Yo sinceramente creo que la postura del presidente de atacar el problema de raíz es la correcta, aunque esto signifique, es que no es es porque no hay otra solución. Creo que sería demagogia decir vamos a acabar con los homicidios en un sexenio. No se puede, es una guerra que llevaba 12 años donde hay una generación entera que creció con esta. Exactamente. Y es que el neoliberalismo tiene estas confusiones terribles de conceptos, porque la inseguridad no es un asunto policíaco. O sea, no es un asunto de que, ya llevamos 3 años y la policía ya debió haber sido lo suficientemente capacitada para detener todos esos... Y luego la tenías dirigida por Genaro García Luna, ¿no? Y sus lugartenientes. Y si nos cambiamos a la perspectiva de fenómeno sociológico, pues la verdad es que decir que un fenómeno de esta naturaleza, que en 3 años puede tener una modificación sustancial, sí es muy complicado, al menos es muy debatible, ¿no? Lo que sí podemos describir es que esto ha sido consecuencia, por supuesto, en el 76 que se desplomó totalmente el salario, y por supuesto que va a haber todo este desgarramiento del tejido social, y por eso es que hay que ir a los problemas de raíz y establecer pues todo lo que estamos viendo, además de la estabilidad del mercado, cuidar el consumo, elevar urgentemente el salario mínimo, y pues obviamente que todas las decisiones que se tomen, tanto en política fiscal como en monetaria, habilitar muchos más recursos para... Además creo que es una condición necesaria, ¿no? O sea, si tienes inflación, ¿cómo vas a recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo? Exactamente. Claro. O sea, creo que en ese sentido, y a lo mejor ahí sí han hecho una buena mancuerna, con todo y que no se lleven bien. Pero también si tienes inflación baja, ¿de qué te sirve si a esa tasa crece el PIB? O sea, sin crecimiento, pues puedes tener... Pero puedes tener una baja distribución. Que tampoco existía en el periodo neoliberal. Así es. Tampoco, exacto. Por eso, pero que, o sea, algunos países en Asia, tú sabes, crecieron con tasas muy altas y con inflación Bueno, del aquí 10, mismo, 11, en el y no desarrollo tenía estabilizado. tantos problemas mientras estuvieras creciendo, ¿no?
Ahora, el tema es que también, si vemos ya vamos a hablar en economista, ¿no? Una distribución funcional de los factores, pues ahora le toca más, ¿no? Aquí cuando está totalmente invertida, le toca más, creo, ¿no? Al factor trabajo, tampoco va a decir que mucho, pero se corrigió esa tendencia justamente de cada vez más acumulación hacia el capital y menos hacia los trabajadores. O sea, hay cierta redistribución, ¿no? Con bajo crecimiento, y también pues estamos en una situación inédita, creo yo, ¿no? Una crisis civilizatoria nada más, ¿no? Ahora, ¿cuáles dirían que son los principales avances? O sea, si tuvieran que decir 2 o 3. Sí. La búsqueda de la soberanía energética, sin lugar a dudas, la diría como número 1. ¿Por qué? Porque creo que el hecho de, no solamente ideológicamente, ¿no? Creo que lo que te permite como gobierno tener la rectoría de el precio de los energéticos, que no se había podido tener, por supuesto, porque estaba privatizado, y que como decisión de política económica y de política en general, de tu proyecto de nación, no te dicte Estados Unidos qué hacer con esto. Estados Unidos y muchos otros países es fundamental, ¿no? Sobre todo España, un país... ahora que se puso de moda. Exactamente. Sobre todo un país con tantos recursos naturales que te permite hacer de la política energética un factor importante para el crecimiento del PIB, y que no habíamos podido dejarlo porque se le había dejado todo ese cabalgar se le había dejado al privado. Esa es la primera. Segunda, ¿cuál se les ocurriría que sería? La segunda, yo abonaría en el sentido de estas decisiones estratégicas. Por ejemplo, el discurso del natalicio de Simón Bolívar, donde se le hace una invitación abierta a Estados Unidos a que tome una decisión distinta con respecto a lo que es una tendencia materialmente ahí, lista, que es el crecimiento de China en su peso en los mercados internacionales. Pues eso lleva a que, pues a mí sí me da gusto, y creo que es un avance de que esta sea la tónica ahora, ¿no? No es decir, vengan aquí, tenemos sectores listos para rematar, sino de que, bueno, estamos conscientes de que así como China está creciendo aceleradamente y Estados Unidos está estructuralmente estancado, entonces tenemos una decisión que hacer, ¿no? Entonces yo sí veo que en la perspectiva se abre, después de este reacomodo, la posibilidad de organizar las cosas de tal manera que regresemos a aquellos tiempos del milagro mexicano en el cual vamos a estar viendo tasas superiores al 5%. Yo no sé si también pudiera agregar el tema de salud. Creo que todavía la pandemia no nos deja ver, porque ha habido mucha tragedia y mucho dolor alrededor del tema de salud, pero creo que la pandemia, si algo se le puede ver positivo, es que nos permitió acelerar la recuperación del sector salud, ¿no? Que estaba totalmente abandonado. Y los datos que da el presidente en su libro, a la mitad del camino. Ahí lo trae, ¿eh? Aquí lo traigo. No, es que aquí traigo mis notas, no crean que ando así de propaganda. No, pero bueno, da datos muy importantes, ¿no? En los últimos 15 meses el presupuesto de salud incrementa 70,000 millones de pesos. Se contrata 70,000 trabajadores de salud. Todo esto que se hizo con los medicamentos, que antes lo tenía 10 empresas, acaparaba casi el 80% de los medicamentos, que esto para quien no haya leído el libro es equivalente a 5 veces a 5 años del presupuesto de la UNAM, el dinero que se estaba llevando esta gente. Entonces creo que esto nos permitió acelerar una recuperación del sistema de salud que se va a empezar a ver en resultados un poquito en el mediano plazo. ¿Y tú, Alberto? Nomás para no decir que todo te parece mal, algo que pues rescates. Irónicamente 2 cosas. La primera ironía es el adelgazamiento del aparato de gobierno. Hizo más chiquito. Hizo más chiquito el gobierno, que prácticamente es una utopía de los neoliberales. Y el segundo punto, que creo que ya en serio sí se le reconoce, es el combate al racismo y al clasismo, que creo que en el discurso importa bastante, ¿no? Eso sí eres un liberal consecuente. Imagínate lo que logró, que cuando fue Abascal al Senado con el PAN, incluso los panistas, hasta ellos supieron, no sé si genuinamente se sintieron mal, o por lo menos como, digamos, que Relaciones Públicas salieron a decir que no compartían esa visión. Y creo que eso sí es un paso que ya no se va a dar para atrás, llegue quien llegue, ¿no?
Así es. Quiero aprovechar este momento para decir que estoy de acuerdo con el compañero. Y sí, bueno, sin duda ese es un avance, por ejemplo, en la concepción de lo civil y los derechos, sí importa bastante la comunicación, y yo creo que las mañaneras a mitad del camino, sin interés, Tampoco, sin promoción. te lo paso ahí. exacto, sino que sí es una acción de comunicación muy importante porque cambia algo que es fundamental, que es el modelo ideal de referencia de todo lo que se está viviendo. Entonces ahí se está avanzando de forma bastante interesante. Obviamente que hay que todavía seguir avanzando, pero ya con el hecho de que, por ejemplo, un ejemplo muy claro es en el sentido de que también se ha puesto decisiones que tienen que ver con el Banco Central a discusión. La discusión, también, exactamente, ¿no? que no nada más ahí en la esfera de la tecnocracia, ¿no? Exactamente, entonces esas cosas verdaderamente creo que apoyan bastante a que tengamos otro ejercicio de la discusión pública, ¿no? Y que no es el único órgano autónomo, ¿no?, que habría que poner a discusión, o sea, hay varios por ahí. La política de competencia, ¿no? Quizá ahora que venga el relevo, también a ver qué va a pasar con la COFESE. Otras arenas de política pública pues que fueron separadas supuestamente por una cuestión técnica, pero pues quién sabe, ¿no? Exacto, nos dio autonomitis, pero eso significó más Del bien pueblo. que exactamente autónomo con respecto a qué, y por supuesto que eso se terminó por generar toda una especie de gobierno paralelo. Que es además un gran triunfo del neoliberalismo, ¿no? Porque supieron construir poder sin que fuera democrático. Así Sí, es. mañosos sí son. Se Mañosos metieron sí son. a todas estas instituciones que armaron y tienen una gran parte del gobierno todavía a su cargo. Eso más lo que hicieron en el Poder Judicial, ¿no? Que metieron a su gente. Que esto es algo que Trump hizo para los conservadores muy bien en Pero lo hizo abiertamente, ¿no? Lo hizo Así, abiertamente. ahí les van tantos jueces, 300 Así es. jueces conservadores Y te cambio la Suprema Corte. así es. ¿Y retos? ¿Qué dirían? Pues yo creo que ¿Qué falta? serían dos. Uno, por supuesto, la seguridad es una situación ahí, es el hueso más duro de roer. Y el otro que me gustaría mencionar es el fortalecimiento de los municipios. Ese es un problema durísimo y endémico de una federación que en realidad se establece con un centralismo brutal en cuanto a aplicación de política económica, ¿no? En cuanto a tracción en los distintos niveles de gobierno de estos recursos. Entonces el municipio viene muy debilitado, yo creo que es la parte muy debilitada, y además es muy importante que se fortalezca porque esa es nuestra Es lo más cara cercano, ¿no? inmediata, Que tienes ahí, nuestra lo que te más cercana. afecta la vida cotidiana. Exactamente, entonces yo pensaría la reforma fiscal no bajo este criterio tradicional de cobrar más impuestos nada más, sino cambiar esas posibilidades para que se pueda incluso democratizar toda la perspectiva de la coordinación fiscal, que haya otro tipo de participaciones, otro tipo de decisiones, y que eventualmente esos recursos permitan hacer una federación genuina, ¿no? Entonces, Vámonos a la receta y regresamos con otro reto, ¿sale? ¿Qué otro reto, Renata? Yo traigo dos. Uno, creo que en materia de justicia, y a esto me refiero, creo que en un principio se hablaba mucho como de cómo vamos a tratar el tema de Ayotzinapa, el tema de los desaparecidos, y creo que poco a poco se ha ido disolviendo esto de la narrativa pública, y tenemos una deuda como nación a toda la gente, a todas las familias de las personas desaparecidas, pero también para sanar nosotros, las personas que afortunadamente no hemos tenido que pasar por eso, ¿no? Creo que es algo que yo no tengo la respuesta de cómo empezar ni siquiera a solucionar, pero creo que sí hay que apretar tuercas por ahí, ¿no? Creo que hace falta, creo que se ha hecho un muy buen trabajo en perseguir el tema de la corrupción, pero, por ejemplo, cuando salió lo de Pegasus, yo no vi gran escándalo, ¿no? Y esto es un tema o sea, esto tiró a un presidente en Estados Unidos, ¿no? A Nixon lo tiró un escándalo de este tamaño, y acá nos pareció
pues como bueno, X, ¿no? O sea, ya pasó. No fue sería tan la primera vez no con la sería Casa la primera Blanca, vez. etcétera. O sea, pues aquí... Exactamente, y creo que estamos tan quizá envueltos en tanto dolor por la guerra de Calderón, que de pronto no podemos ver otras violaciones a derechos humanos, como es el espionaje, como algo grave. Y con esto no estoy diciendo que se tiene que desatender los desaparecidos, ¿no? Es que es todo el tema de justicia, creo que hace falta pues ponerle segunda, ese por un lado. Y aquí incluyo el tema de mujeres, ¿no? Que ahorita justamente estamos en mucho movimiento, afortunadamente, porque varios estados han legalizado el aborto. Morena ha legalizado varios estados, y pues está el tema de la Suprema Corte. Eso por un lado, ¿no? Creo que en general justicia para varios sectores. Y por el otro lado, ya se me olvidó mi segunda, que iba a decir yo. A ver. Pero si no, Alberto debe tener varios. Pero Alberto, Uno de los luego- retos que ya me acordé, ahorita regreso. que mencionó en el informe fue el del pendiente de la descentralización de las sí. secretarías. ¿Ustedes le ven caso a eso o sigue siendo una vacilada que nada más la están pateando para ver qué pasa? No es una vacilada, pero sí es muy difícil, por supuesto, ¿no? Porque como decíamos hace rato, no nada más es una centralización fiscal, sino también administrativa, brutal, y bueno, además también en la macroestructura capitalista, pues siempre se va a tender a generar estas metrópolis, es una de sus naturalezas. Pero ¿tiene Entonces, sentido, por ejemplo, tener a turismo en Chetumal? Bueno, eso sí, yo todavía pensaría, pero pues Salud en Acapulco. Acapulco. Pues esa sí. me parece más complicada. Yo creo que sin Sí. pandemia quizás se hubiera podido decidir. Yo creo que en el contexto de la pandemia es como, no es prioridad y probablemente no se vaya a cumplir. Entonces, o sea, yo tengo otras prioridades, tendría otras prioridades y no me importaría que no se cumpliera esa. Lo digo muy fácil aquí desde la Ciudad de México, ¿no? Pero... Exacto. Bueno, lo que pasa es que el asunto es de que acá una de las cosas que hace el gobierno es generar símbolos en donde se puedan aglutinar eventualmente, que haga sentido movimientos de reestructuración, ¿no? Yo creo que sí es en ese aspecto que es un símbolo importante, porque sí hay que reestructurar, o sea, Claro. En Jalisco, Guanajuato, en el sur, en el norte, sí hace falta que se empiecen a procesar otro tipo de cosas, y este centralismo sí los ha dejado muy olvidados. Yo creo que eventualmente va a existir esta posibilidad en cuanto avancemos, ¿no? Materialmente en la economía. Yo creo que va a ser de alguna otra manera, va a surgir, ¿no? Un nuevo polo de desarrollo, es lo que yo esperaría, para decirlo de alguna manera, de aquí a 30, 40 años, que tengamos un nuevo polo. Y que ahí va a ser hasta natural, dónde nos organizamos, dónde nos ponemos, porque además ahorita en la pandemia hemos visto que se ha reorganizado también toda la posibilidad técnica de distancia, no sé, pensar en las nuevas tecnologías incluso para poder... Que además en habilitar Estados eso. Unidos está pasando, ¿no? O sea, hay gente que de repente dice, pues ya, o sea, es impagable en Nueva York. Claro, me voy a vivir con a otros lugares, ¿no? Y puedo trabajar desde allá a distancia, ¿no? Claro, y me sale más barato. que me preocupa que acá no lo hayamos aprendido. Veo mucho regreso a lo de antes, pero peor, porque ya me estoy desviando, pero ahora es como trabajas en la oficina las horas y después, pues conéctate un Zoom, pero bueno, ya me acordé. ¿Cuál era el otro? La otra, creo que hace muchísima falta una construcción, y esto no necesariamente le compete al presidente, por supuesto, pero hace falta construir un partido, un movimiento más fuerte que pueda garantizar la continuación de el proyecto de nación por el que votamos 30 y tantos millones. Y eso a mí no estoy diciendo que no exista, es obvio que está en construcción y hay que decirlo, ¿no? Morena es un partido muy, muy nuevo, pero sí me preocupa que llegando al 24 no haya esa fortaleza, y que sin el presidente, porque ya lo ha dicho varias veces, que se nos va a Palenque y nos deja el corazón, pero no nos vuelve ni siquiera a opinar. Me da miedo que se pueda volver un poco endeble, y que con la llegada de algún otro mandatario no se pueda continuar. Que eso me lleva justamente a una de las preguntas. ¿Cómo se hubieran imaginado que hubiera sido un gobierno de Anaya, si quieres, o de Mid, o de los dos? ¿Cómo hubiera sido? Mira, desafortunadamente aquí esta distopía la tenemos clara, porque de ahí venimos, ¿no? Es decir, es una estructura de endeudamiento acelerado, obviamente con un endeudamiento con este tradicional concepto del efecto Cantillon, ¿no? De que nada más los que están cercanos a la estructura de poder son los que se benefician de esas políticas financieras, y pues obviamente todo esto que ha salido, espionaje, represión,
Y pues ahorita yo creo que como estaban las cosas, porque esa fue una de las razones por las cuales 30 y tantos millones, como se mencionaba, se dio el golpe de timón, pues realmente ya habría también una escalada de manifestaciones, es decir, estaríamos en eso, ¿no? Muchas veces en el Facebook ocurre, ¿no? De que hace 3 años, hace 4 años, no sé qué, y era muy común encontrar ahí de que no, pues nos vamos a reunir no sé de dónde por los desaparecidos, ¿no? Y nos vamos a reunir no sé de dónde para generar una marcha por lo de la reforma eléctrica, por ejemplo. Entonces, se estaba en combate. Ahora se hace pasar por este filtro institucional electoral, por supuesto, ahí es donde están los retos para que esa energía se convierta en energía no nada más reactiva como hasta ese momento, sino también propositiva y de autotransformación, ¿no? Pero pues yo lo vería así como... ¿Y hubieran sido iguales? ¿Intercambiables? Anaya y Mid. Yo pienso que Anaya un poco peor porque está más loco, ¿no? A mí, ¿ya vieron sus videos? Sí. Está como un desquiciado, con todo Sí, respeto. claro. O sea, como que a mí me da más miedo él. Es más canijo, pues, no sé. A mí me hubiera dado más miedo él. Sí, son como dos perfiles. Y bueno, es lo que observamos también en la llamada transición democrática, este fraude del 2000, en el cual sí tienen características diferentes. Bueno, y ahora estamos viendo hasta que dentro de esos mismos hay separaciones muy claras. Yo siento que Mid... Sí, unos se alaban a Vox y los otros luego dicen, híjole, a mí no me embarres, Son ¿no? demasiado, sí, Aunque a lo mejor lo closet. piensan en el fondo, ¿no? Pero... Sí, exacto. Dicen que bueno, pero acá cuido las Exacto. formas, ¿no? Entonces Mid iba a ser pues esta institucionalidad, ¿no? Que tienen una raíz histórica. Como un cedillo. Una especie de cedillo, exactamente. Creo que lo que sería divertido contestar es no AMLO, no si no estuviera AMLO, sino si no estuviera Sheinbaum. ¿Qué hubiera pasado si no estuviera Sheinbaum? ¿Quién estuviera gobernando? Me acuerdo quiénes son los candidatos del PAN, PRI. Me acuerdo de la del debate, pero ¿ustedes se acuerdan? Estaba Chertorivsky o No, Purificación Carpinteiro. ¿no te Ajá, acuerdas? Que nos regaló muchos momentos, ¿no? Sí. Pero ya no me acuerdo los candidatos. Miquel Arriola. Ah, Del sí, PRI. el del IMSS. Ajá. Ajá, que estuvo en Y el del IMSS. PAN, ahora sí que ya ni me acuerdo yo tampoco. No, ni yo. Pues imagínense qué tal hubiera estado la... Tremendo. Ah, era Alejandra Barrales, ¿no? O sea, en Alianza. Ah, era la alianza, fue los nacimientos. Sí, de esta- PAN y Esta- PRD y del- Movimiento Ciudadano. Si no estuviéramos en este programa, hombre. O quién sabe, ¿no? O quién Una sabe, versión ahí capaz que sí, paralela. Un día se debería hacer Otros un personajes, ejercicio pero- así, ¿no? Ajá. Un ejercicio... O el pinche sería más comunista. Sería al revés. Exactamente. Seríamos nosotros, tal vez. ¿Tú Y cómo hubieras visto? otro punto que quería tocar abordando un poquito los miedos de Renata Ay. es que ya se va el presidente, Dios justamente mío. lo que acabas de Ya decir. se va, Y se faltan 3 empieza a años. despedir en Ya lo el quieren informe, empieza a cerrar su capítulo, empieza a decir si me voy, ahí les dejo. Viene el primer susto el próximo año y justamente sobre la revocación del mandato, que para muchos es el legado más grande que va a dejar el presidente, quisiera preguntarles qué opinan de esa posibilidad de que se pueda ir el próximo año. Yo no, ¿Existe la posibilidad? no la veo muy remota. Yo no creo que se pueda ir, pero coincido contigo. Creo que es de lo más relevante que nos va a dejar. Eso y en general las consultas populares. Esa transición de la democracia. Porque no se están de acuerdo, pero él sí la puede librar, pero el que sigue, quién sabe. Y Y qué eso bueno. va a traer Y qué bueno. Qué mucha bueno. inestabilidad. Oye, nos hubiéramos ahorrado a Peña Nieto 3 Claro. Sí, pero la estabilidad de este ustedes. sexenio Ya un pudiera mensajazo. verse comprometida hacia el siguiente sexenio se va a la mitad del camino. Pero alguien ¿por más. qué? Son 3 años, si se hacen, se iría en marzo, ¿no? Serían casi cercano a los 4 años. ¿Qué es lo que dura un En Brasil, periodo en o Estados Unidos. Es que, por ejemplo, una de las cosas que se le criticaban a Fox en su momento es que llegó con mucha fuerza y tenía lo que se conocía como el bono democrático. ¿no? Claro. Entonces, con un bono democrático tú puedes tener energía para hacer transformaciones importantes, que necesitas esa fuerza para que puedan tener la legitimidad necesaria. Entonces, con estos 30 y tantos millones que hemos mencionado, no nada más es decir, ganamos y listo, sino de que no, es que sí hay una responsabilidad de establecer con ese bono democrático esos cambios para que permitan que eventualmente, esto que era muy triste, ¿no? El tener que aceptar una imposición, esa distopía, y además que teóricamente incluso con muchas medidas se decía, pero era, pues te aguantas el siguiente ciclo y se acabó, ¿no? Entonces, como es un asunto bastante crítico y terrible, pues obviamente que establecer mecanismos intermedios, yo creo que lo único que hacen es habilitar la participación y es lo que se está logrando hacer con este bono democrático. Y además, creo que al final de cuentas el hecho de que
que nos podamos, bueno, un poco lo que dices, ¿no? Que nos podamos estar cuestionando y que no se permita que justamente esperemos ni a las intermedias ni a las elecciones de presidente para que la gente siga participando y que dada la historia de México que no podemos, que creo yo acertadamente no se piensa en la reelección, por lo menos acertadamente por parte del presidente, creo yo. Esto es una forma de darle la vuelta. Ok, en México tenemos una historia difícil con el tema de las reelecciones, el trauma de las reelecciones, pero esto es algo que funge de cierta forma como un punto intermedio que no es una reelección, pero sí no te permite pues ser un inepto, porque tienes una reelección ahí a medio año, ¿no? A medio sexenio, que no te va a permitir ser un Peña Nieto. Durante 6 años, ¿no? Si no porque hasta Calderón, recurriendo a la mercadotecnia, pero más mal que bien su aprobación no estaba tan mal en ese sentido. Y la guerra. Así es. A ver, predicciones para la revocación de mandato, ¿con cuánto la libra o con cuánto la deja? 70%. 70% también. Sí. Yo creo que también, porque incluso hasta la propia oposición no te anda diciendo no, ahora que termine. ¿Tú no ves que se active la oposición inmediatamente? Es que no tienen campo, ya no tienen imaginación. Pues ya con esto de Vox ya quedó de manifiesto que no tienen ni el más mínima intención de armar un nuevo entramado ideológico. Pues esa es la característica también histórica, es decir, un grupo de poder, una élite que llega un momento en el cual las condiciones históricas han dejado de existir a su beneficio, también se desfonda ideológicamente. Entonces, pues es muy difícil que la ganen por esa vía. Por eso se van a la OEA y a todos lados a ver por dónde pueden. Ya vente al lado positivo de la historia, vente. O sea, ustedes no ven un escenario en el que pase lo que pasó en Ciudad de México, que con menos intención de voto la oposición movilice más a la clase media molesta con López Obrador. Para que se ganen cosas que no deberían haber ganado, ¿no? Claro, hay que definir clase media, ¿no? O sea, si nos vamos a la mediana del ingreso... Ciudad de México es clase media, ¿no? Pues sí, pero ¿cuánto es la mediana del ingreso en la Ciudad de México? ¿Cuánto es la mediana del ingreso en el país? No, o sea, el caso específico de la Ciudad de México, que pasara algo así en ciudades grandes como Monterrey, como Guadalajara... Pero hay que pensar si la oposición va a querer... Más bien, creo que el paralelismo sería un poco más con la consulta popular, porque hay que pensar si pero la consulta popular no participó tan activamente la oposición. Porque ¿no? Eso es lo que operaron. Que Exacto. No se participara. Pero en esta yo creo que sí le van a entrar duro. ¿Quién sabe? ¿No? Depende cómo vean las encuestas. Yo fui de las que dije, y lo defendí en varios lugares, a partir del 2 de agosto la oposición va a estar operando para que la consulta, la revocación de mandatos se vote el no. Y entonces todos los argumentos que dieron en contra de votar, toda esta desmovilización que operaron en contra de la consulta popular, van a empezar a argumentar en contra para que la gente salga a votar en la revocación de mandato. Pero he ido cambiando de opinión en este mes, porque creo que viendo las encuestas no les va a alcanzar y entonces van a volver a desmovilizar. Sí, yo he oído a varios que más bien ya están como resignados, a lo mejor, ¿sabes qué? Vamos a enfocarnos en 2024 porque no me da para 2022. No. Exacto. Y entonces más bien están tratando de echarlo para atrás, ¿no? Pero no también es la oportunidad de que se lance Margarita Zavala, Cuadri... No, pues ya se puede lanzar, pero no van a poder. O sea, porque para 70, una proyección 70 significa que va a subir 10 puntos su nivel de aprobación de ahorita, lo veo muy difícil. Tenemos ¿no? otros datos, tenemos que el 70%. Él mismo reconoce que 60, ¿no? No, dijo 70. Sí, en promedio sí, más o menos. Si 65. vemos ahí en Oráculos haciendo también promoción, el promedio de las encuestas pues anda como 63, ¿no? Habrá que ver Oráculos no es la de Leo Zuckerman que le anda 60. Sí. Pero bueno, la verdad es que en ese aspecto sí son objetivos, ¿no? Creo yo, en el margen de lo que se puede hacer. Hasta reforma. Así es. Iba yo a decir una cosa, pero no, mejor no la digo, ¿no? El nombre. Pues, es que no les convendría, ¿no? Seguir sacando datos muy malos y que después otra vez tuvieran que salir con su cara de sorprendidos cada vez que hay elección, ¿no? Oye, nada más. Desgraciadamente ya se nos va a acabar el tiempo. Nada más un comentario antes de cerrar este tema. ¿Me vas a atacar? ¿A quién ven en los partidos? Vamos a dejarlo eso para conclusiones. O sea, entonces, ¿a quién ven? ¿A quién ven en Morena? ¿Qué calificación le darían? Y alguna oposición? otra conclusión que quieran agregar en 3 minutos. A mí me gustaría ver a Claudia Sheinbaum de presidenta. Para eso por Morena, pero digamos del otro, ¿a quién ves? Creo que puede salir Margarita Zavala, quizás sí se vayan por Anaya. ¿Otra vez? Pues sí, ahí le andan, quizá le andan. Depende mucho qué pase con el juicio, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí entre ellos dos, quizá alguno de los dos. No sé quién. Ya del PRI de plano nadie. Pues no. O sea, si no nos vamos a acordar, así como ahorita no nos acordamos de la candidata del PAN.
Y la calificación, uy, es que luego me acusan de foca. Pues yo le voy a poner un 9. Ok. ¿Cómo? Pensé que le ibas a poner 10. Tú, Oscar, ¿a quién ves y qué calificación? Fíjate, por mucho tiempo en la historia democrática del país estuvo oculto todas las expresiones de izquierda. Yo creo que ahora viene la noche para la derecha, no nos vamos a acordar. Y sí, pues pueden refritear personajes que ya conocemos. Yo creo que ese es el problema, ¿no? Más bien no poder construir ni siquiera uno. Exactamente, entonces no hay esa posibilidad, no está claro, ¿no? En otros contextos diríamos de inmediato un Bolsonaro los vendría a salvar. Exactamente, un personaje exacto. O sea, la única posibilidad es que salga una configuración que todavía ahorita no está, es decir, de crecimiento acelerado, ¿no? Eso pudiera ser uno de los riesgos. Un Trump. Por supuesto, madera, pero por eso tenemos que hacer la chamba de este lado. Exacto, o sea, puede haber ahí muchos movimientos. Y bueno, pues de parte del movimiento, pues también, obviamente que va a estar ahí en la escena, pues ya están clarísimos, ¿no? Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, pues levantó la mano. O sea, ¿hay con qué? Porque obviamente es el... ¿No ven a Ebrard de candidato de la Alianza? Ay, no. No creo. Que ese cuate hasta los panitos le cae bien, ¿no? Pues a lo mejor les cae bien, pero no creo, porque es un hombre muy inteligente, sin duda. Es disciplinado y no es traidor. No ¿Qué lo pasó? ven, no lo ven traidor por ahí. No somos iguales, ¿qué pasó? Espero que no se equivoquen. Porque... ¿Tú, Alberto? Pues de calificación le pongo 10. Yo creo que es el presidente más neoliberal de los últimos 40 años. Estoy orgulloso de todo lo que ha hecho para procurar la estabilidad. Y pues sí, yo también veo a Sheinbaum y sí veo a Ebrard de candidato de la mega alianza. Yo creo que el poder corroe. Y es una predicción arriesgada, pero estoy dispuesto a hacer. Qué bueno que quedó grabado. Perfecto, pues muchísimas gracias a ustedes. Espero que la hayan disfrutado. Estuvo sabroso, ¿no? La discusión. Y pues nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal, es decir, Capital 21 a las 22 horas.